de la nación sin rumbo, la época de mayor inestabilidad política, que fue de 1978 al 1982. En esta época se cambiaron nueve gobiernos en 4 años, 7 gobiernos de factos y 2 constitucionales. Les voy a nombrar los 9 gobiernos. El gobierno del general Pereda, el general Padilla, Walter Guevara, el coronel Natush, la señora Lidia Leider, la Junta Militar, el general Torrelio, general García Mesas y por último el general Vitoso. El gobierno de Juan Pereda Asbun, La Paz, 1931. Él fue un militar político boliviano que fue presidente de la República en 1978. La confianza de Banzer fue en Pereda, tal que en 1978, ante la presión de las fuerzas políticas del país para que Banzer convocase a elecciones democráticas, el general designó al propio Juan Pereda como candidato de su partido. El 9 de julio, con la victoria de Pereda, no obstante, el tribunal demostró con pruebas que el general había cometido fraude electoral, por lo que Hugo Banzer finalmente el 24 de noviembre de 1978, otro militar, David Padilla Arancibia, comandó un nuevo golpe de Estado que finalizó con la dictadura de Pereda e inició la transición hacia el gobierno democrático de Bolivia bajo el presidente de Guevara Arce. Desde entonces Pereda se apartó de la política de Bolivia. El gobierno de David Padilla Arancibia. Él ejerció la presidencia desde el 24 de noviembre de 1978 hasta el 8 de agosto de 1979. Fue comandante de la división, desde el cual traicionó a la República. Derrotó al presidente Juan Pereda, con el pretexto de que el mandatario no cumplía con el compromiso de convocar a elecciones generales. Durante su presidencia dirigió sus esfuerzos al mantenimiento del orden interno, la materialización del contrato de construcción de la fundición de plomo y plata de Carachipampa y la realización de las elecciones generales para el año 1979. El primer militar que en 13 años en entregar el mando a un presidente constitucional. Se convocó a las elecciones el 1 de julio de 1979, que no se definieron porque ninguno de los dos más votados, que eran Víctor Paz Estenssoro y Hernán Siles Suazo, no obtuvo la mayoría de votos. Situación que tampoco pudo definirse en el Congreso. Razón por la que éste decidió entregar el poder a un mandatario provisorio, que era el presidente del Senado, Walter Guevara, el 8 de agosto de ese mismo año. Ejerció la presidencia desde el 24 de noviembre de 1978 hasta el 8 de agosto de 1979. Que más golpeó a Bolivia. Yo le voy a hablar del presidente Walter Guevara Arce. En agosto de 1979, tras 40 días de incidente ante la victoria no mayoritaria del izquierdismo
izquierdista Hernán Siles Suazo, el Congreso lo designó el día 8 presidente provisional de la República, con el compromiso de convocar a nuevas elecciones en el plazo de un año. En noviembre, el coronel Alberto Natusch dio un golpe de Estado que, aunque logró su derrocamiento, fracasó 2 semanas después debido al desinterés del pueblo y la falta de apoyo de los Estados Unidos. El Congreso nombró presidenta interina a la parlamentaria Lidia Geider Tejada en 1979 a 1980. Guevara resultó derrotado en las elecciones presidenciales de 1980 por Siles Suazo. El golpe de Estado del coronel Natusch Bush se produjo el 1 de noviembre de 1979 con la ayuda de los regimientos Tarapacá e Ingavi, que invadieron la ciudad de La Paz. Eran las 2:30 am en la víspera de la celebración de Todos los Santos. En memoria de los difuntos, el golpe fue anunciado a través de un comunicado emitido por las radioemisoras del país, como ser la radio Illimani y la televisión estatal denominada La Masacre de Todos los Santos en 1980. El gobierno no duró ni 15 días y fue derrotado por la acción conjunta de toda la población, de acuerdo con Guillermo Lora, que analizó un año después lo ocurrido y la caída del gobierno golpista a la cabeza del coronel Natusch. Después de 15 días de violencia, la democracia salió por la puerta de atrás protegido por tanques, como lo tiene que hacer todo dictador cobarde. Y añadía de esta manera, se firma el acta de defunción del militarismo golpista. Natusch ha sido derrotado, pero no sus secuaces, que siguen controlando los puestos de las fuerzas aéreas. Han logrado conquistar el gobierno de la señora Lidia Geider, que fue elegida por el Parlamento como presidenta interina de Bolivia en 1980. Lora predecía de esta manera lo que ocurría meses después con el golpe militar de Luis García Meza. Después del golpe de Estado de Alberto Natusch Bush, que 16 días dejó numerosas víctimas, Lidia Geider Tejada fue designada por el Congreso boliviano como presidenta constitucional interina de Bolivia, siendo la primera mujer en la historia de nuestro país en ocupar este cargo y la segunda en Latinoamérica hasta entonces. Su arribo al poder tuvo lugar el 16 de noviembre de 1979. Lidia Geider Tejada asumió las funciones como presidenta interina de la República conforme a las atribuciones conferidas constitucionalmente. Las labores de la presidenta debían estar enfocadas al restablecimiento de la democracia, tarea que no logró consolidarse debido al golpe de Estado que sufrió su gobierno. Lidia Geider nombró un gabinete ministerial que denominó independiente. Designó al general Armando Reyes Villa como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, al general Rubén Rocha Patiño como jefe del Estado Mayor y al general René Villarroel Rejas como comandante general del Ejército, designación que fue desconocida por el general Luis García Meza, perdiendo el apoyo del Ejército. La presión fue grande hasta que finalmente Luis García Meza obtuvo el poder por la fuerza, consolidándose el sangriento golpe de Estado. Desde ese momento, el ruido de sables se empezó a escuchar en el Palacio Quemado, y el 16 de julio de 1980 el militar se hizo al del poder por medio del sangriento golpe de Estado del 17 de julio de ese año.
Luis García Meza fue presidente de Bolivia entre 1980 y 1981. En julio de 1980 encabezó un golpe de Estado que impidió la toma de poder de Hernán Siles Suazo, reelegido en elecciones presidenciales 18 días antes. Ocupó la presidencia de la República hasta agosto de 1981, en que fue obligado a dimitir. Su breve etapa de gobierno se caracterizó por el aumento de la corrupción y el tráfico de cocaína. En 1976 asumió el destino de comandante del Colegio Militar y en 1979, tras el golpe del coronel Natusch, ocupó el cargo de comandante general del ejército. En 1980 dio un golpe militar que derrocó a Lidia Gayler Tejada para impedir que Hernán Siles Suazo, triunfador de las elecciones, asumiera el poder. Su mandato al frente del país estuvo caracterizado por la represión, la corrupción y la protección del narcotráfico. Fue obligado a dimitir al año siguiente por la corrupción administrativa por su supuesta complicidad con el narcotráfico de drogas. Entregó la presidencia de la República a una junta de generales que nombró a Celso Torrelio presidente de la nación. Desde febrero de 1986 pasaron sobre él los cargos de asesinato, persecuciones, narcotráfico, violación de la Constitución Política del Estado y de los derechos humanos, así como otros delitos cometidos durante su mandato. Prófugo de la justicia desde el verano de 1989, fue buscado intensamente por las autoridades bolivianas y condenado a 30 años de prisión. Buenas tardes, yo les voy a hablar de la Junta Militar, el gobierno de Celso Torrelio y de Guido Vildoso. Tras los escándalos de corrupción y narcotráfico, la Junta Militar quita el apoyo a García Meza, quien se ve obligado a dimitir, y se lo otorga al general Celso Torrelio en la madrugada del 4 de septiembre de 1981. La represión es similar a la del anterior régimen. En efecto, los militares no sabían qué hacer con el poder. En efecto, será con Guido Vildoso, a solo 24 días de la posesión de Hernán Siles Suazo, que se descartarán las próximas elecciones de 1983 y se convocará al Congreso de 1980, que en su tiempo se había empantanado en la elección del futuro gobernante. Guido Vildoso, en su discurso de posesión, se compromete a entregar el poder a quien gane las elecciones de abril del próximo año. Tan arraigadas están las dictaduras que el presidente transitorio se compromete a lo que se supone debe suceder. La Junta de Comandantes hace un compromiso idéntico.